comentarlo. Bueno, pues está con nosotros Bernardo Barranco, respetado compañero de oficio periodístico y analítico, especialista en sociología de las religiones. Bernardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Julios, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Gracias, Bernardo. Pues con el gusto de platicar contigo, aunque hoy vamos a otra de tus especialidades, de parte de tu biografía, que es tu experiencia como consejero en el Instituto Electoral del Estado de México y lo que ahí has visto y has conocido. Me llamó la atención ayer, Bernardo, lo que escribiste en el diario Milenio referente a esos antecedentes mexiquenses de cuando menos 2 de los aspirantes ahora a entrar al Instituto Nacional Electoral. ¿De qué se trata, Bernardo? Bueno, pues dos personas que están vinculadas al Estado de México, que han sido, digamos, nominadas junto con otras 18 aspirantes a ser finalistas. Y lo que me llama la atención es que estos dos candidatos son tremendamente controvertidos, con diferentes características, ¿no? Uno es Javier Aparicio, que no es propiamente mexiquense, pero que participó en el proceso electoral donde hubo uno de los mayores fraudes en el Estado de México y en el país, que fue la elección de 2017. Ahí Javier Aparicio fue contratado como asesor para poder desarrollar lo que es el conteo rápido y el PREP. Y bueno, pues fue uno de los factores con los cuales se avaló este fraude. Aparicio se ha venido defendiendo diciendo que, bueno, pues él cumplió con su tarea, cumplió con su trabajo y fue pues básicamente una cuestión técnica. Me da la impresión, es como alguien de intendencia, bueno, yo barrí, limpié los vidrios y la decisión no fue mía, ¿no? Pero no es cierto. El tema del conteo rápido fue un tema, digamos, nodal y sistémico en la parte del fraude que se dio en ese momento, porque pues hubo toda una serie de ensayos. Déjame decirte, el día de la jornada electoral, Delfina iba ganando con los datos del PREP. Todo parecía indicar que las encuestas últimas se estaban cristalizando y de repente el conteo rápido, cuyo nombre Aparicio es el responsable o uno de los responsables, da un giro y da el triunfo a Del Mazo. Y a partir de ahí cambia todo. A partir de ahí va cambiando todo. Él argumenta que no estaban presentes el voto campesino, que fue muy manipulado. Pero hay una enorme diferencia, Julio. En el Estado de México el voto rural no alcanza el 22-23%. Fue básicamente una elección que se jugó en los bastiones urbanos donde Delfina llevaba una amplia ventaja. Y bueno, el resultado todos lo sabemos, gana por unos cuantos puntos, es una elección controvertida. Y ahí Aparicio se defiende diciendo que, bueno, él fue técnico y él simplemente entregó los datos en ese proceso. Otro aspecto dice, yo denuncié que era posteriormente, al día siguiente, con Aristegui y escribí un artículo diciendo que era una elección altamente impugnable. Sin embargo, hay una gran contradicción y la resumo de la siguiente manera. En su primera comparecencia con el Comité Técnico, él reconoce que la elección del Estado de México fue una elección sucia, fue una elección sucia. Por lo tanto, entonces dice, pero hice un examen de conciencia, yo entregué lo que tenía que entregar, no era consejero, y la pregunta ética en este caso, si fue una elección sucia, ¿por qué la avala? Si fue una elección con tantas irregularidades, un académico de la trayectoria de Aparicio hubiera o renunciado o denunciado, como hizo un consejero que denunció todas estas anomalías. Aparicio guardó silencio y con su silencio avaló esto, una de las elecciones más sucias, más controvertidas que ha existido en la historia moderna, no solamente del Estado de México, sino a nivel nacional. Y bueno,
Aparicio tiene una enorme responsabilidad y yo me pregunto, frente a estas presiones, ¿cómo va a actuar una persona que es débil, pensando positivamente, bondadosamente, ¿no? Una persona que no tiene las convicciones ciudadanas o el planteamiento para poder denunciar un fraude que fue sistémico, fue un fraude en la cual no solamente fue el gobierno, sino también el propio Instituto Electoral se prestó. Entonces, pues ahí estamos frente a una primera impugnación y por eso escribí poniendo estas dudas sobre este personaje que parece que iba o va con muy buena carga, con esta, digamos, cobertura académica, ¿no? Con él se ha encuadrado en esa perspectiva y de académico, por lo menos en el Estado de México, no tuvo esta galanura académica en el caso del Estado de México. Ese fue uno de los candidatos. Sí, doy como contexto, Bernardo Barranco, el hecho de que Javier Aparicio fue mencionado por John Ackerman como alguien que, siendo del CIDE, fue impulsado por otros compañeros académicos y que de la elección de la que estamos hablando es de la que emergió como ganador formal Alfredo del Mazo, que, como bien nos dice Bernardo, pues es una de las elecciones más sucias de la historia nacional, no solo del Estado de México. Y en este texto, Bernardo, titulado Turbulentos aspirantes mexiquenses al INE, también hablas de Jessica Rojas. Sí, Julio, esa fue la parte más difícil, porque Jessica Rojas, fuimos consejeros en el Consejo Local del INE. Y en ese Consejo Local, Jessica Rojas, pues se distinguió por ser, digamos, mucho más cercana al PRI, con una serie de ambigüedades. Es una mujer joven, es una mujer inteligente, tiene muy buena labia, se sabe mover muy bien. Sin embargo, en el proceso, ella miente al decir, cuando le preguntan si tiene un vínculo con el partido, ella dice que no tiene ningún vínculo, cosa que para mí, que estuve trabajando con ella durante 2 procesos electorales, por supuesto que yo puedo afirmar que tiene vínculos orgánicos con el PRI. No puedo afirmar que es una operadora política, pero es una persona que está ahí. Y tengo varias pruebas. Una de ellas son las propuestas que ella tuvo como consejeros distritales. Tú sabes que los consejeros locales, una de las grandes responsabilidades es nombrar los distritales. Y las ternas que ella presentaba, generalmente había muchas personas vinculadas o con sospechas o con pasado priista. Esta es una de las cuestiones. Otra que me parece también importante es que hubo varios incidentes. Menciono uno. En el distrito 3 de Atlacomulco, en el 2012, 2 consejeras que logramos poner, hay que recordar, Atlacomulco, ahí hasta las piedras votan por el PRI, es un lugar realmente, es un bastión, digamos, durísimo, hasta la última elección que ganó Morena. Pero antes era un imperio absoluto del PRI. Logramos meter 2 consejeras no priistas y ellas denuncian que en el proceso de capacitación hay vínculos familiares y hay proselitismo por parte de los capacitadores. Entonces, frente a esta denuncia hay tensiones y va el vocal junto con Jessica a este distrito. Y Jessica tiene una actitud muy agresiva frente a estas 2 personas, las regaña, les atacha que son protagonistas y por lo tanto entonces las descalifica. Y esto fortalece, digamos, o enmascara lo que ahí había pasado. Felizmente una de las consejeras graba esta intervención, nos las envía al Consejo Local, escuchamos esta intervención y nos ponemos a Jessica como lazo de cochino en la sesión de consejo, porque no se valía, no representaba el conjunto del consejo. Y reponemos esa reunión con el conjunto de miembros del distrito de Atlacomulco. Y ahí se mostró claramente esta inclinación. Jessica quiso quedar bien con los dueños de Atlacomulco, que evidentemente es la gente del PRI.
y últimamente ha tenido muchos eventos muy vinculados, sobre todo con mujeres priistas en las que ha estado involucrado. Es decir, hay una historia, digamos, larga, sutil de estas inclinaciones. Y otro aspecto que también es cuestionable, que dibuja muy bien esta ambición: Jessica tiene cerca de 20 años participando en procesos electorales, desde muy jovencita en todo. Sin embargo, ha combinado dos cosas que me parecen un poco complejas. Una es, al mismo tiempo que ha sido consejera distrital, después local, ha sido observadora electoral, y en los dos ha cobrado, ha tenido como estas dos funciones. La ley no dice nada, pero no se ve muy bien desde el punto de vista ético, y desde el punto de vista estético menos, que seas consejera y al mismo tiempo y esto no ha sido claro, ha sido velado, pero hay informes en el INE donde ella firma, sobre todo a nivel de una organización que tiene Tendiendo Puentes. Hay 3 o 4 organizaciones donde los mismos integrantes están vinculados, y en una también, Atención México, figura en la nómina. Es decir, digamos, como balandraje, querer pasarse de vivo frente a las reglas que están. Y bueno, ella no solamente con esta lógica de viveza se inscribe a ser aspirante al INE, sino al mismo tiempo acepta la convocatoria del YEM. Es decir, si le falla el INE, pues va por el YEM. Entonces, es viva, la verdad es muy viva. Entonces, por esa razón, y muy a mi pesar, porque hay un conocimiento personal, pero creo que en política es fundamental el debate, y en democracia callarse es ser copartícipe de un ilícito o de una acción que pueda dañar el conjunto, me atreví a exponer. Sí, Bernardo, me llamó la atención también una línea de tu escrito en el diario Milenio, donde dices que Jessica Rojas ha sido protegida de Marco Antonio Baños. Marco Antonio Baños, que ya dejó de ser consejero en el INE, en el nivel nacional, pero pues fue un factor sumamente polémico por el número de votos que él concentraba, las decisiones arbitrarias o polémicas que impulsaba, por encima del propio Lorenzo Córdoba, quien finalmente tenía que hacer o aceptar lo que ese grupo encabezado por Marco Antonio Baños impulsaba. Si algo se desearía en este cambio de consejeros del INE, es que desaparezcan las prácticas del estilo de Marco Antonio Baños, y lo que leo es que Jessica Rojas es protegida de él. Sí, no solamente es protegida, es su discípula. Marco Antonio Baños ahí la colocó. Él, en el momento en que se arman los diferentes consejos locales, él en el 2011, él es una posición de Marco Antonio Baños, que como tú bien lo has descrito, es una persona que lastimosamente hundió o desacreditó esta postura autónoma de imparcialidad que debe tener el instituto. Y efectivamente podemos encontrar en varios tweets de Jessica alabando a Marco Antonio Baños como un referente central de el estudio y la comprensión del electoral, algo así como una especie de mesías, un antes y un después de Marco Antonio Baños en materia electoral. Ahora, déjame decirte que con todas estas imputaciones que he hecho, con todas tengo pruebas, todas tengo pruebas, actas, documentos, de tal manera que no son simplemente dichos. Lo pensé muy bien, fue un artículo muy, digamos, sostenido con pruebas. Incluso lo de Baños también tengo otros elementos que podrían dar estos vínculos que tiene. Entonces, creo, o lo que me preocupa es que si en el caso del Estado de México hay 2 que fueron propuestos, otros en otros ámbitos, la verdad que sí es preocupante ver la lista que para muchos ha sido decepcionante, otros la defienden a capa y espada, porque es parte de esta pluralidad, pero sí creo que si en el caso del Estado de México, que conozco, los 2 candidatos o los 2 aspirantes tienen una historia tormentosa, yo no quiero saber qué pasa con nosotros también. Claro. Pues Bernardo, sabes el aprecio a tu valía cívica, intelectual, personal,
no solo en esta materia de lo que estamos hablando en este momento, sino en general. Así es que pues apreciamos mucho tu gesto y tu decisión de hablar con claridad de estos temas que nos ayudan a entender lo que está sucediendo en este momento en cuanto a la postulación de aspirantes a 4 consejerías del Instituto Nacional Electoral. Ya veremos, Bernardo, lo que sucede en estas horas de decisiones. Mañana es la votación y pues seguiremos platicando de estos temas, Bernardo. Pues sí, sería muy interesante conversar sobre la necesidad que tiene el INE, no solamente de fortalecerse. Yo creo que si quieres lo conversamos en otro momento, pero el INE está rebasado. Hay que repensar el INE con otra lógica, porque seguimos con la lógica de cuotas, seguimos con esta lógica de contrapesos políticos. La gran pregunta es, ¿Morena va a llegar al 21 sin consejeros? Cuando la tradición lleva que los partidos que llevan mano en la votación son los que tienen prevalencia en los consejos. Son muchas preguntas, pero sí yo creo que el IFE e INE, que fue diseñado para hacer un gran contrapeso y fue fortalecido, creo que en la actualidad requiere ser repensado con otra lógica. Tenemos 2 estructuras electorales, no 2, estamos hablando de 33 estructuras electorales que se estorban entre sí. A mí me tocó un proceso de caos. Tenemos estructuras que se duplican a nivel de tribunales. Es decir, hay muchas cosas que hay que repensar, pero quizá en otro momento, y con mucho gusto me gustaría poder participar en este debate y sobre todo en tu espacio. Bernardo, como siempre, un gran aprecio y seguiremos en contacto. Gracias por hoy, Bernardo Barranco. Gracias. Muchas gracias. Gracias.